Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy la doctora Leti Asensio. Bienvenidos a Metamorfosis, Vida y Muerte. Qué bueno que nos pueden sintonizar el día de hoy y pues que podamos estar en contacto con todos ustedes. Recuerden que también en este momento se está transmitiendo de forma simultánea este programa en nuestro canal de YouTube. Recuerden seguirnos también por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Leti Asensio o Metamorfosis, Vida y Muerte, en Instagram como Asensio LE, en Twitter o X como Leti Asensio, y también nos pueden seguir en nuestro canal de TikTok para algunas capsulitas que por ahí nosotros subimos con respecto al programa. Y recuerden que este programa pues está diseñado justamente para poder transmitir a ustedes información de primera mano de expertos en el área de la salud física y de la salud mental. Y también pues ya saben que nuestra parte importante en este programa también es hablar de temas relacionados con la vida y con la muerte. Y bueno, fíjense que hoy tengo una invitada muy especial que me da muchísimo gusto que al fin hayamos podido coincidir porque, pues, que creen que el COVID sigue activo, que ustedes ya lo saben y más ahora en esta época, así es que no dejen de cuidarse, pero pues a nuestra invitada le dio COVID hace algún tiempo, pero ya está con nosotros, qué bueno que todo salió adecuadamente. Y bueno, voy a presentárselas para que ya podamos entrar de lleno en esta temática que además va a ser muy interesante porque desafortunadamente pues es una situación que estamos viviendo con mayor frecuencia, con mayor cercanía y eso tiene que ver con la violencia sexual hacia las mujeres. Y todo esto pues es muy importante que lo conozcamos, pero vamos con nuestra experta. Ella se llama Dulce María Díaz Sosa. Ella es licenciada en psicología por la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza de la UNAM. Ella realizó una maestría en psicología con residencia en medicina conductual. Es doctora en psicología y salud por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es investigadora en diferentes proyectos del área de la salud y violencia de género y actualmente ostenta el grado de profesora de asignatura de la UAM Lerma desde hace 3 años y desde hace un año en la Universidad Panamericana y además ella forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Dulce, bienvenida al programa, un gusto tenerte y que podamos hablar de este interesante tema porque me parece que es sumamente importante que podamos dar a conocer pues esta información tan valiosa de la que tú eres experta y que podamos pues contribuir en algo en estas situaciones de violencia hacia las mujeres que estamos viviendo de manera muy, muy importante. Bienvenida, Dulce, al programa. Hola Leti, muchas gracias. Gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre agradezco estos espacios y justamente para hablar de estos temas que pues son de relevancia social, pero me parece que hay que hacer mucho eco al respecto, ¿no? Hay que hablar de la violencia de género, en este caso en específico de la violencia sexual, existe, se da. Hace poco decían en una presentación no debería de pasar, pero está, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué está en nuestras manos como psicólogas de la salud, como especialistas en la salud mental? Entonces, bueno, pues yo agradezco mucho siempre esos espacios para hacer mucho eco al respecto y pues abordar ampliamente y sobre todo desde una perspectiva muy sensible ante estos temas, ¿no? Muchas gracias, Leti. No, gracias a ti, Dulce. ¿Y qué te parece si empezamos a hablar pues de este tema difícil? Y quisiera preguntarte cómo estamos en esta violencia específica sexual, porque es cierto que la violencia contra las mujeres se ha incrementado muchísimo en nuestro país, que pues yo no sé tú, pero a mí me da miedo a veces salir a la calle, ¿no? Estar pues a lo mejor a ciertas horas de la noche también fuera de casa, eh, salir en lugares a lo mejor que no son conocidos, ¿no? Con todo lo que escuchamos en las noticias y que desafortunadamente nada más tenemos que encender el televisor y escuchar una noticia para darnos cuenta que hay violencia contra las mujeres, ¿no? O ver las redes sociales y ver que están saturadas de, pues, de notas que dicen te estamos buscando, no te encontramos, o incluso, pues desafortunadamente compañeras, compañeros, amigos que de repente dicen, pues fíjate que mi vecina o mi amiga, su pareja la golpea, ¿no? Y pues esto uno, que no tiene que ver ni siquiera con cuestiones de nivel social ni nivel académico,
pero ¿cómo estamos en este momento? ¿Cómo están tú que trabajas ahorita como esta parte de género? ¿Cómo estamos en cifras? ¿Ha ido creciendo? ¿Se ha mantenido? ¿Ha disminuido? ¿Y por qué es tan importante desde tu punto de vista, Dulce, hablar de este tema? Claro. Híjole, tanto que decir de lo de esta primer pregunta que se pone sobre la mesa y de esta parte introductoria. Pues efectivamente, ¿no? La violencia está presente, por supuesto que la violencia, comentabas, ha ido en aumento y sí, la verdad es que si nos vamos a las cifras nacionales, la violencia cada año va en aumento, ¿no? Por ejemplo, existe esta encuesta que realiza el INEGI, en donde se evalúa en mujeres mayores de 15 años, pues la violencia, ¿no? Los tipos de violencia que viven, los contextos, de dónde viene esta violencia, ¿no? Quiénes son las personas que principalmente violentan. Y entonces, bueno, la última encuesta fue en 2021, pero una previa fue en 2016 y hubo un aumento de casi el 10%, ¿no? De los casos reportados de violencia. Yo analizaría esos casos con cautela, ¿no? Yo diría, la violencia ha estado presente en contra de la mujer constantemente, ¿no? O sea, estamos hablando específicamente de la violencia en contra de la mujer, porque ya sé que va a haber como diferentes opiniones referentes a también los hombres sufrimos violencia, también los hombres, y sí, por supuesto, eso no se niega, ¿no? Solamente hablamos un poco del origen de la violencia dirigida a la mujer o dirigida a hombre. Ahorita a lo mejor podemos ampliar en ese punto, pero ahora mismo quiero decir que específicamente la violencia dirigida a la mujer, sí, cada año el porcentaje de denuncia es cada vez mayor o quien se atreve a nombrarlo, cada vez son más personas. Entonces yo diría, la violencia siempre ha existido, ¿no? O sea, solamente que ahora se puede hablar un poquito más, solamente que ahora estamos un poco más interesados en evaluarla, solamente que ahora ya hay una encuesta que va y pregunta y a una muestra representativa de la República Mexicana, y cada vez se abren más espacios para hablar al respecto, ¿no? Antes, pues se creía que este tipo de violencia que se vivía, pues se tenía que quedar en casa, ¿no? La ropa sucia se lava en casa y eso no se habla y arréglalo allá adentro y etcétera, ¿no? Y por eso de ahí pues este tema y este lema tan importante de lo privado es político, es público, ¿no? Entonces, sí se tiene que hablar de esto. Sí hay toda una explicación estructural que da lugar a la violencia, de género principalmente, ¿no? Entonces, yo me iría con cautela porque creo que al final la violencia siempre ha existido, solo que cada vez se puede nombrar un poco más, cada vez hay más métodos para identificarla, ¿no? Pero lamentablemente, por ejemplo, más de aproximadamente el 80%, no recuerdo exactamente las cifras, pero aproximadamente el 80% de las mujeres de toda la República Mexicana han dicho que al menos una vez en su vida han sufrido algún tipo de violencia, ¿no? El 80%. El otro 20% yo diría, ¿será que no? ¿De verdad será que no? O no le identifican, o se Claro. normaliza, o no sé, ¿no? Puede haber ahí como otras cuestiones eh, implicadas en no nombrarla, no causa vergüenza, causa Claro. culpa, entonces como muchas emociones alrededor de esto. Y bueno, en específico la violencia sexual es como el segundo tipo más prevalente del tipo de violencia en la República Mexicana. Pero en la Ciudad de México es el primero, como aproximadamente el 60% de las mujeres de la República Mexicana, de la Ciudad de México, perdón, han dicho que han sufrido violencia sexual. Sexual. Y lo característico con esta violencia es que además del daño físico, o sea, además que se sufre una violencia dirigida a un aspecto sexual, además se sufre daño físico, violencia Ok. física, y además se sufre violencia emocional. No se da por separado, ¿no? Entonces, es un fenómeno, pues, importante, ¿no? Por supuesto. Oye, Dulce, sí, ahorita que mencionabas que no es algo nuevo, pues de hecho hasta en las películas que son como representativas del cine mexicano, ¿no? Aparecen siempre escenas donde
pueden visualizarse o palparse esta violencia sexual hacia las mujeres. Y es cierto, tenía que quedarse ahí, ¿no? La clásica película donde el señor de la casa abusa de la chica de limpieza o de personas probablemente cercanas también que no, que son más vulnerables. Y entonces, bueno, esto es evidente. Pero ¿a qué le llamamos? Ayúdame a definir, ¿a qué le llamamos violencia sexual? Porque ahorita ya hablabas pues del daño físico, también del daño emocional, pero nos ayudaría muchísimo también para que lo aprendamos a identificar, porque bien decías, a veces no sabemos que eso es violencia y que se trata de una cuestión sexual, porque pues pareciera que eso es a lo mejor los roles tradicionales entre parejas, entre una dinámica específica de género, y la verdad es que no. Y habrá que empezarlo a identificar, a ponerle nombre y a poder incluso pues darle ese reconocimiento para incluso también saber qué vamos a hacer al respecto, ¿no? Claro, claro, totalmente. Sí, es cierto, ahora que me decías o que comentas que lo hemos visto en las películas, en los comerciales, en los cuentos de hadas que te platican desde chiquita, este, bueno, hasta probablemente en nuestras propias familias, en la vecina, o sea, la verdad es que la violencia está constante, constante, nos bombardean con esto. Y el punto aquí es que se normaliza, ¿no, Leti? Creo que, híjole, ese es un punto, ¿no? Llegamos a normalizarla, ¿no? A creer que son demostraciones tal vez de afecto, por ejemplo, la manifestación de celos, ¿no? La celotipia, que pueden ser como demostración de afecto. Entonces, bueno, hay muchas conductas violentas que se van normalizando y que al final es bien complicado erradicar, ¿no? Identificar. La violencia sexual hace referencia a todas aquellas acciones que pueden causar con un objetivo sexual, que pueden causar un daño en la integridad, en, físico, emocional, en la persona que está sufriendo ese daño, ¿no? Hace poco me decían, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la física? Pueden ser las mismas acciones, ¿no? Pero cuando tienen una intención sexual, entonces es violencia sexual, ¿no? Y bueno, pueden ser de tipos diversos. Voy a poner como algún ejemplo, los piropos callejeros, ¿no? Hay mujeres que se llegan a sentir, nos llegamos a sentir como bastante invadidas ante eso y no es solo un piropo o bueno, es más bien es acoso, ¿no? No quiero decir piropos porque desde ahí ya se desvirtúa el punto, es acoso, es Claro, acoso. así Y es. entonces, cuando tiene una connotación sexual, algún comentario de índole sexual, ya estamos hablando de violencia sexual. De ahí va escalando hasta violación, hasta feminicidios, también se pueden incluir como en este tipo de violencia, ¿no? Se da mucho, mucho este tipo de violencia también en las relaciones de pareja, ¿no? Justo porque a veces no se encuentra esa línea entre que se debe de permitir en la violencia de pareja, perdón, en las relaciones de pareja, y que no debería de permitirse, ¿no? Que Claro. ya puede transgredir como cuestiones de la integridad, ¿no? Ujú. Y me parece muy importante, Dulce, que a partir de esta definición, justamente de ubicar que se trata de algo que tiene una connotación sexual, que puede ir desde palabras, acciones, hasta ya este daño físico, lo aprendamos a identificar, porque en ocasiones no es tan sencillo y también nos hace hasta dudar si se trata de una violencia o no, ¿no? Y aparte, pues no saber en realidad cuál es el camino que debemos seguir, porque puede suceder en la calle y a lo mejor pues ya no vuelvo a pasar por esa misma calle porque ya sé que ahí hay a lo mejor personas que me están como haciendo este tipo de comentarios que resultan ser incómodos, pero fíjate, yo voy a confesar, ya lo dije alguna vez, pero
es importante. Yo sufrí acoso sexual de un médico en el lugar donde yo trabajaba y era sumamente incómodo. Todos los comentarios, todas las insinuaciones, cada vez que yo me lo topaba en ciertos lugares, las amenazas, porque además esto tenía que ver con cuestiones laborales, ¿no? Donde también decía, si tú no aceptas salir conmigo, si tú no aceptas tener una relación sexual conmigo, pues te voy a correr y te voy a hacer un montón de cosas. Entonces era sumamente difícil lidiar con esto. Pero hubo otra cosa que también me resultó ser difícil y creo que lo puedo traer a la mesa para que nos ayudes y es una, reconocer que sí se trata de una violencia constante de tipo sexual, ¿no? Y otra, estas discrepancias entre las propias personas. Algunas decían, sí, pero pues tú tienes, me decía otro doctor jefe más arriba, tú tienes que acceder porque tú tienes que sacar adelante a tu servicio, ¿no? Tienes que permitir que el doctor se calme para que entonces a todo mundo en tu área le vaya muy bien. Entonces eran comentarios como esos o de propias mujeres que decían, es que eres una exagerada, pues solo te hizo un comentario de que si tú no sales con él a cenar y si no tienes esta vida íntima, pues él te va a correr, ¿no? Y de por sí te fastidia la vida, pero eso ha sido siempre. Entonces, si había mujeres que también, pues decían, pues hay que hacer algo, ¿no? Y gente que me protegía, tanto hombres como mujeres, de no te vayas sola, yo te alcanzo, ya lo vi que ahí viene, entonces ten cuidado, ¿no? Y era como muy, muy complicado porque pues había que estar lidiando constantemente y que ya no era solo uno, ahora eran dos, porque ahora hubo alianza ahí entre dos jefes para poder decir, tú tienes que aceptarlo aunque no quieras, ¿no? Entonces es sumamente difícil empezarlo a identificar, pero también empezar a saber qué hay que hacer. ¿Cómo hago esto? Porque no estamos, la verdad, que acostumbradas a poder decir a dónde acudo. Actualmente creo que ya es obligatorio, me decía una abogada feminista, es obligatorio tener en las instituciones de trabajo un comité que se dedique a dar este tipo de soporte. Aún así no lo hay todavía en muchas instituciones, pero ¿cómo reconocer primero que sí estamos hablando de violencia con estos comentarios, con estas acciones y luego, Dulce, por dónde empezamos? ¿Cómo poder iniciar este camino de, pues de mucha travesía? Porque en realidad es eso, es enfrentarte a algo que es sumamente difícil y que a veces eso justamente hace que las demás no hablen, se queden calladas y que no estén realmente pues solamente pidiendo respeto, que eso es lo único en realidad que uno solicita, solo respeto a lo que uno es, ¿no? Porque aquí ya no era ni cómo me he visto ni cómo soy, sino simplemente por el hecho de que él tenía como esta parte que yo digo dañina en su cerebro, ¿no? Pero ¿cómo hacemos, Dulce? Ay, qué pregunta tan complicada. Yo espero poder llegar como a una respuesta, ¿no? Así como muy, operacional. Creo que esas herramientas son de mucha ayuda. Esta pregunta que planteas creo que es de mucha ayuda. Para empezar, me gustaría comentar sobre pues este tema que también últimamente ha tomado mucho relevancia, que es la revictimización, ¿no? Cuando tú te atreves, y tú y muchas mujeres que se atreven a hablar de la violencia que están viviendo, que están experimentando, pues inmediatamente vienen comentarios invalidantes, pero revictimizantes también, ¿no? Como, Claro, oye, tu servicio, tu trabajo, como el sacrificio de la mujer, ¿no? Por los demás, no importa, pero es que tu servicio, ¿no? Además nos claro. educan para eso, para creernos que somos la salvadora, las cuidadoras
trabajadora a las que tenemos que sacrificar, etcétera, ¿no? Y así muchas mujeres cuando hablan, oye, pero tus hijos, o sea, lo vas a dejar, pero ¿y tus hijos, no? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién los va a mantener? Otro tipo de comentarios como, pues es que ¿para qué salías con él si ya habías visto que tomaba mucho, ¿no? ¿Qué haces tan fuera de tu casa a horas tan altas de la madrugada, ¿no? ¿Cómo se te ocurre pedir un Uber? ¿No? O sea, siempre Sí, sí, te sí. revictimizando a ¿por qué te pones esa ropa? Pues es que parece que estás llamando la atención, ¿no? Parece que estás pidiendo. Entonces, por eso, y lo traigo a la mesa porque desde ahí empieza como una dificultad para identificar la violencia. Una termina creyéndose que es su culpa, ¿no? Una termina creyéndose, Sí, sí, claro. entonces le quita ese peso a esa carga, ¿no? Oye, Leti, ¿cómo se te ocurre? Pues es tu servicio. Pues sí, se lo ha hecho otras mujeres y ellas ni dicen nada. ¿Y tú? Exacto. Sí. Ay, no, ¿no? Y entonces uno termina dudando realmente. Yo creo que al final una sabe, una siente cuando está siendo violentada. Todo el cuerpo te dice, ¿no? Que algo no está bien, pero nos invalidamos también. Pero no es nuestra, o sea, no es nuestra responsabilidad en el sentido de que hay toda una estructura que favorece esa invalidación, ¿no? Claro, Entonces, yo creo que el primer punto que traería sobre la mesa es lo que se siente real, ¿no? Si tú te estás sintiendo vulnerada, em, con miedo, si tú estás sintiendo indeseable a alguna persona, una paciente me comentaba que cada que llegaba a un lugar donde estacionaba su carro, había un señor que lo recibía, pero la mirada era 100% lasciva. Nunca hizo un comentario, nunca dijo, no, pero ella ya se sentía bastante incómoda de cómo la recibía, cómo la veía. Y entonces ella podía, o podíamos haber dicho, bueno, mientras no te haga nada, mientras no diga nada, no, desde el primer punto, si tú estás experimentando esto es real, ¿no? Algo está pasando. No importa si la gente dice que no, que exagerada, es como validar lo que estoy sintiendo, creerle, darle voz, darle, y ya con base en eso ya sabemos después que hay que hacer algo, ¿no? Ahora mismo, no sé, no tendría como la respuesta. Bueno, siempre digo, acudamos a terapia, ¿no? Siempre. Pero es importante acudir a terapia con personas sensibilizadas en este tema claro. de violencia de género, porque también se sorprenderían si les comento, pues cuántas colegas, mujeres, hombres, que también revictimizan, ¿no? Y es que no es un tema sencillo, también Claro. no es fácil entender la violencia de género y entender de dónde viene, ¿no? A cuestionarse y etcétera. Entonces, bueno, pues lo primero diría, hay que poner atención a lo que sentimos. Eh, hay que evaluar siempre, y esta frase a mí, o sea, la víctima nunca va a ser culpable, nunca, no importa la situación, no importa si andaba muy alcoholizada a las 3 de la mañana, no importa si se puso minifalda, no importa si tenía un servicio en sus hombros, no importa si bla, 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 no importa, la víctima nunca va a ser culpable. Y realmente las personas, la mayoría de quien ejerce la violencia en contra de mujer son hombres, ¿no? Los hombres Ujú. también sufren violencia, pero por otros hombres. Aquí el punto es de que la mayoría de las mujeres que viven violencia es por parte de hombres y un alto porcentaje por parte de sus parejas o jefes de trabajo, quien tiene un rango mayor, ¿no? Así es. Em, y realmente a eso se le llama género, ¿no? Que nos ponen el rol de las mujeres o lo que se espera, cómo se comporte una mujer en una sociedad, es diferente a cómo se espera un hombre. Y el problema no es la Claro. diferencia, el problema es que esas diferencias se jerarquizan. El hombre es fuerte, el hombre es decisivo, el hombre tiene impulsos, la mujer tiene que ser calmada, sumisa, tranquila, aceptar, educar, cuidar, ¿no? Entonces, pues se espera que un hombre tenga deseo sexual y no los pueda controlar porque es hombre, pero la mujer, pues tiene, si es su marido, pues tiene que acceder, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de diferencias favorecen mucho la violencia en contra de la mujer, ¿no? Entonces yo digo, pues, no son personas, las personas que violentan, en su gran mayoría, hombres que violentan a mujeres,
no son personas enfermas ni trastornadas, son sanos, son personas saludables, ¿no? Nada más que tienen poder y lo ejercen de esa Claro, manera. No quiero decir que todos los hombres del mundo, no, eso hay que tener cuidado, ¿no? Pero bueno, pues la mayoría de los que sí han violentado, pues no lo hacen porque hay algo acá que no les permite autorregular. No es cierto, ¿no? La mayoría lo hacen porque pueden, ¿no? claro. Y sabes que Dulce estaba haciendo mucha memoria porque esto que te cuento duró muchos años así. Em, es importante a veces también fortalecernos socialmente. Es Ujú. decir, aquellas personas que sí eh, nos dan como ese respaldo, ¿no? Que sí han como identificado que esto realmente se trata de una violencia sexual, porque uno se siente un poco más cobijado para poder hablar, para Claro, poder decir sí está pasando esto, e incluso acudir a un ministerio público, incluso acudir a una demanda de tipo laboral, es decir, a todas las instancias que uno a veces no sabe que podemos hacer, ¿no? Incluso derechos humanos, que también es importante, pero también sentirnos con la fuerza suficiente para poder hacer frente a esto, porque también conlleva pues una serie de críticas, como ahorita decía, señalamientos que dicen, no, pero pues es que, pues, ¿qué más puede pasar? ¿No? Pues mm, es que tú tienes que aceptarlo porque pues así es, siempre ha sido así, tú eres la única que está brincando ahorita, pero pues esto ya viene pasando desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y que de hecho en esa parte yo me enteraba que muchas pasantes de servicios sociales había pasado exactamente lo mismo y habían dicho, pero pues siempre decían, pues tú ya te vas, si no, no te firmo tu carta de servicio social, por ejemplo. Y entonces, bueno, cambian un poco las jerarquías y demás, sin embargo, pues esto a veces es continuo. Y ujú. en ocasiones incluso se duda. Yo recuerdo también que en algún momento una paciente me dijo, doctora, necesito hablar con usted porque fíjese que el doctor me tocó de una forma no adecuada. Me revisó porque pues vine a mi revisión de seno, pero me tocó de una forma inadecuada, estaba haciendo gestos diferentes y yo me sentí muy incómoda, ¿no? Entonces yo activo el protocolo y le Ujú. llamo al jefe inmediato y le digo, está pasando esto. Y lo que sucedió es que le invirtieron las cosas, ¿no? Le dijeron a la señora, no, es que seguramente usted lo está malinterpretando. El doctor solamente hizo una revisión de sus senos y pues seguro usted pues sintió algo diferente por esa razón. Usted está pues diciendo que algo más por ahí pasó, ¿no? Entonces, hacer esta alianza, porque al final dices, no, a ver, la señora no se equivoca, el doctor viene en malas condiciones alcohólicas y sí puede ser capaz de hacer eso. Ya tiene también varias demandas atrás de otras compañeras de trabajo que también está generando esto, ¿no? Y que al final, pues realmente sí tuvimos que entrar varias mujeres, algunas enfermeras, yo como psicóloga, alguna médica que dijo, esto es cierto. O sea, este doctor no tiene que estar aquí, no tiene que estar tocando pacientes y mucho menos que se le revierta ahora a la paciente que ella tuvo la culpa, ¿no? Pues al final tuvieron que meterle un correctivo al doctor y demás, pero fue presión social. De otra manera, la señora se hubiera quedado así, incluso decir, ella misma había pensado, yo ya no quiero venir, o sea, Claro, poner en riesgo incluso su propia salud porque pues tenía un cáncer de mama, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, hacer esta fuerza social, que creo que lo que nos ha impulsado, Dulce, tú me dirás, a hablar más ahora, porque claro. ahora como que todo este soporte de las mujeres feministas y de la violencia de género mucho más visual y de decir, hay instituciones que te pueden apoyar, pues uno se siente como con mayor identificación de decir, sí lo voy a hablar, sí lo voy a hacer porque me están apoyando también, ¿no? Claro, claro, sí, totalmente, totalmente, Leti, creo que
en muchos cambios que se han logrado en políticas públicas, por ejemplo, esta ley que tenemos, ¿no? De acceso a una vida libre de violencia, en todo esto, pues la presión social, las organizaciones de la sociedad civil, pues realmente, tienen un gran eh, marco de trabajo para poderse lograr, ¿no? O sea, hablando como de políticas públicas a nivel, pues ya político, estructural, pero definitivamente también el tener un apoyo social para poder denunciar, para poder mantener una denuncia, porque también el proceso de denuncia es una cosa Sí, súper desgastante, ¿no? O sea, me pongo, esta señora que me comentas, que lamento muchísimo que se tenga que pasar por estas situaciones, es población vulnerable, está viviendo así es. cáncer, ¿no? Y además está siendo vulnerada por su médico tratante, o sea, no me imagino el grado de vulnerabilidad que experimentó y todas las consecuencias alrededor de esto, ¿no? O sea, creo que justo eso, no se está sensibilizando. Entonces, bueno, no somos una población que esté sensible ante estos temas, ¿no? Entonces, el tener un apoyo para levantar, activar un protocolo, el poder hablar de estas situaciones. Y bueno, ya había un intento por callarla, ¿no? Por silenciarla, por decir, no, usted todo lo está viendo mal, todo lo que decía hace un momento, ¿no? Como siempre el querer culpabilizar a la víctima, ¿no? Claro. Y bueno, el que haya tenido todo este grupo de personas diciendo, no, si es verdad lo que dice, ¿no? O sea, como este otro lema de yo te creo, ¿no? O sea, Así yo es. te creo. Entonces, es súper importante para denunciar. Creo que si el apoyo social, bueno, lo sabemos como especialistas en salud mental, el apoyo social es una variable, un constructo súper importante para la salud mental, pero este caso de violencia creo que es un soporte muy importante para poder, en este caso que comentabas, ahora si hablamos de ir a una denuncia al Ministerio Público, híjole, es un Sí, proceso sí, sí. Y yo creo terrible. que eso es justamente, ¿no, Dulce? La parte a veces difícil de hacer una denuncia, ¿no? Porque, pues, si hubiese a lo mejor si este tipo de violencia que daña también físicamente, hablemos de una violación, por ejemplo, sí tiene que pasar por un médico, por una revisión médica. Y a veces los propios médicos forenses o los que están ahí en el Ministerio Público o este tipo de especialidad en el área de la medicina no es sencilla. O sea, desde el trato al ministerio público, ¿no? De cómo te ven, de decir por qué viene usted a denunciar como eso, si es lo más común y lo más habitual que existe, ¿no? El decir, pues esto finalmente no va a proceder, porque eso también es cierto. A veces te dicen, yo no sé para qué viene usted a hacer la denuncia si no va a proceder, incluyendo ahí, pues, ya, todas las complicaciones de, tráfico de influencias y todas esas cosas que se dan, ¿no? Para los propios varones, a veces ni se conocen, pero se apoyan entre varones, cosa que deberíamos de hacer las mujeres también, ¿no? O sea, decir, pues, soy, a lo mejor, soy de representante y soy la cabeza de este ministerio público y soy mujer, pues voy a orientar mi atención también a este tipo de violencia para dar el mejor soporte. Pero sí, tienes toda la razón, es sumamente estresante, sumamente desgastante emocionalmente y ahí entra seguramente cosas de las que tú haces en cuanto a intervenciones, mujeres que hacen o son víctimas de esta violencia sexual y que de verdad que sí es sumamente importante. O sea, no solamente uno termina diciendo la delincuente no soy yo, o sea, el delincuente anda suelto y a mí me tratas como si yo fuera la que hubiese hecho el delito más grande, ¿no? Desde el Ministerio Público, como dices, desde la revisión médica, desde que te mandan con el psicólogo para ver si tienes algún trastorno a consecuencia de eso. O sea, toda una serie de pasos que uno tiene que seguir para que al final digan, bueno, pues su caso procede, pero la resolución se da hasta dentro de no sé cuántos años. O sea, no hablamos ni siquiera de meses. A veces hablamos de años para hacer todo este proceso legal.
Entonces, qué importante contar con intervenciones también psicológicas, Dulce, porque son espacios muy privados, muy personales, donde uno, pues, puede explicar cómo se siente en realidad, ¿no? No Claro. es fácil a veces contarle a la familia, no es fácil contarle a los compañeros de trabajo, no es fácil de repente, asumirse también en esa posición y tener que seguir haciendo tu historia de vida, porque pues también es eso, no podemos parar nuestra forma de vivir, tenemos que seguir viviendo y haciendo nuestra actividad diaria, pero es muy necesario contar con especialistas como tú, sensibilizados, formados y que nos puedan ir acompañando en todos estos procesos, ¿no? Claro, claro, sí, estoy totalmente de acuerdo, sí. Solo cerrando, te escucho y se me vienen como ejemplos a la mente y quería decir que de las personas con las que he trabajado, mujeres víctimas de violencia, una sola, bueno, de las que han denunciado, no ha habido una sola que me diga, pude denunciar y todo bien, ¿no? Todas fueron revictimizadas en este proceso, como bien lo comentabas, ¿no? Desde llegar, de verdad, y tenerle que decir al policía lo que pasó para que el policía le pueda decir a dónde Mm, dirigirse, ¿no? Y llegar con el Ministerio Público y a ver, cuénteme qué pasó. Ahora escriba lo que pasó, ¿no? Y estos y qué estaba haciendo ahí usted, oiga, y por qué no. Y después, si pasa, pues ya pasa con el médico, me parece que le llaman médico legista, algo así. ajá, Entonces, vuelven a contar la historia al médico para que haga toda, ¿no? Y obviamente la mayoría, no sé si en todos los lados, pero la experiencia que yo he tenido, y hablo solo de anécdota, no tienen esta sensibilidad para tratar casos de violencia de género, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, aquellas mujeres que logran ingresar a una terapia psicológica después de haber vivido todo esto, porque no todas pueden, ¿no? Por recursos, por recursos económicos, también por recursos emocionales, por tiempo, etcétera, ¿no? Y aquellas que sí logran, pues tienen un desgaste emocional y muchas ya complicaciones asociadas a ese claro. evento, ¿no? Ya no solo fue el evento, ya fue que mi mamá me dijo que hacía ahí, que mi novio me dijo también, que mis amigas ya no me hablan porque estaba sola en esa noche, y etcétera, 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 ¿no? Y el médico legista y bla, 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 y etcétera, ¿no? Entonces, Sí, ya se asociaron infinidad de cosas. Lo que comentabas, Leti, de tener una intervención adecuada es súper importante, ¿no? O sea, la ley lo marca. Hay políticas públicas que dicen, cuando se trabaja con violencia de género, deben de estar sensibilizadas y hacerlo bajo el marco de la perspectiva de género y, y bla, 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 ¿no? Pero yo no sé qué tanto realmente esto se considera en cada institución que trabajo que brinda este servicio de atención psicológica, ¿no? Entonces, yo lo que puedo decir, ahora mismo estamos llevando a cabo una capacitación para mujeres de un protocolo específico que es para mujeres que vivieron violencia sexual, pero desarrollaron sintomatología postraumática. ujú, Y entonces el protocolo, bueno, es muy específico para esto, pero bueno, creo que muchos principios se pueden aplicar en general. Y es que lo primero es que sí debemos de conocer sobre el género, ¿no? La perspectiva de género y estar sensibilizadas ante esta violencia, evitar bajo cualquier circunstancia la revictimización, entender que en la población, muchas investigaciones, Leti, nos dicen cómo aplicar el protocolo. Dicen, bueno, la mujer tiene que narrar en algún momento, exponerse nuevamente a ese evento traumático, a esa violación, a ujú. esa violencia sexual. Y cuando revisas a población mexicana, las mujeres que llegan al consultorio a pedir este apoyo, no tienen un evento sexual traumático, el evento, ¿no? Tienen una historia de violencia. Ujú, Es cómo se trabaja una historia de claro, violencia, ¿no? Mujeres que han sido violentadas muchas veces por diferentes personas, por la misma persona, por un miembro de la familia, y al final el mayor momento estresante es cuando tuvieron que decirlo ante el médico, ¿no? O cuando se lo revelaron a la mamá y la mamá no les creyó, o cuando, así ¿no? O es. sea, hay que tener sensibilidad y preparación para trabajar esto, conocer tu población, conocer de la sensibilidad, conocer de la culpa, de la vergüenza que trae consigo vivir violencia sexual, ¿no? Claro, y saber, yo creo que también, Dulce,
que hay manera de poder ayudar, ¿no? De resolverlo, porque uno a veces piensa que ya tiene que vivir con todas estas secuelas, ¿no? De estrés postraumático, porque uno dice, pues es que esto es lo que es en cuestión de dinámica, de relaciones con otras personas y de esta relación con los varones en particular o estas cuestiones de género. Pero sí, que creo que también es importante mencionar que con la atención adecuada sí puede atenderse todo esto, ¿no? Uno deja de dormir, uno deja de estar tranquilo, uno ya no está como disfrutando muchas cosas, ¿no? Yo puedo decir que a mí ya me pesaba ir a trabajar, o sea, yo decía, no quiero ir a trabajar porque me lo voy a topar desde la mañana que llego hasta el último minuto del día que me voy del trabajo y que pues al final sí experimenté estrés postraumático y fue diagnosticado y fue totalmente comprobado, ¿no? Por un psicólogo de la PGR y que uno la verdad se la pasa mal. O sea, puedo decir que no caí en un cuadro depresivo, pero sí tuve eventos, igual ansiedad. Entonces creo que es importante también evidenciar que sí existe manera de muchos profesionales de forma muy, muy específica con esta formación para poder ayudarnos, para poder atender estas necesidades psicológicas, ya sea mientras seguimos este proceso, a lo mejor de denuncia y de tomar, acciones, o incluso ya después de haber vivido como toda esa parte, o si decido no hacer este tipo de denuncias, que, pues, ahí es en la cabeza de cada una de las personas es capaz como de saber qué es a qué me puedo enfrentar, ¿no? Ninguna decisión es sencilla, pero sí es a qué me puedo enfrentar y con qué herramientas cuento para hacerlo, pero hacerlo con toda esta estructura, este acompañamiento psicológico, es de verdad muy valioso para que uno se mantenga en pie emocionalmente hablando y podamos seguir haciendo como todas las otras acciones que necesitamos hacer. Sí, claro, totalmente. Creo que estamos trabajando en eso, no solo yo, hay diferentes investigadoras, psicólogas interesadas genuinamente en estos temas y bueno, pues sensibilizadas, ¿no? Para poder trabajarlo, claro, claro que se puede. Por supuesto que se puede trabajar, ¿no? Que se están diseñando estos protocolos de atención para pues una atención óptima, ¿no? Que cumpla con los requisitos importantes para, pues para las mujeres que han sufrido este tipo de situaciones y que, bueno, no solamente estrés postraumático, ¿no? Ese es mi Ujú. proyecto, ¿no? Pero bien lo comentabas hace un momento, hay quien desarrolla como a lo mejor algún cuadro de ansiedad o depresión o bueno, sabemos que cuando vivimos un momento sumamente estresante, lo primero que aparece es la evitación, ¿no? Y entonces empieza a, a, a afectar diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? El querer, ya no paso por ahí, ya no le hablo a tal, ya no hago, ya hablo, Así es. ¿no? Entonces creo que yo retomando un poco lo que decías, podría decir em, o sea, como estos eventos que se viven violentos, sí se logra integrarlos a tu vida, porque la verdad es que yo podría, o sea, no es real que cuando dicen, pues lo superas, ¿no? Ya, más bien los integras. Y eso es un punto bien bonito y bien importante, porque no es que dejen de formar parte de tu vida, o sea, sí forman Claro. parte, pero no toda tu vida, ¿no? Este, aprendes como a integrarlos y a saber que la persona que eres está conformada por muchas otras partes, no solo ese momento o esa historia de violencia que se vivió, ¿no? Y esto me hace recordar, Dulce, fíjate que, bueno, yo sí hice todas las denuncias que se tenían que hacer, ¿no? La denuncia pública, la denuncia en cuanto a la cuestión laboral, la denuncia la cuestión legal, y entonces, bueno, tuve que hacer todos los protocolos legales para hacer todo este proceso que fue bastante desgastante. Sin embargo, hacer esta parte que tú dices, ¿no? De realmente empezar a ver también de qué me sirvió haber experimentado esto. Pues no sé, después era como ayudar a otras mujeres que también estaban viviendo toda esta parte, ¿no?
y que no se habían atrevido a hablar y que de repente te hablaban por teléfono y te decían, oye, me está pasando esto, yo sé que ya lo viviste y dime por favor qué puedo hacer y si te puedo hablar cuando me siento mal, ¿no? Y entonces creo que también es importante ver justo para qué suceden estos hechos y cómo lo trabajamos de forma personal, justo para que no nos bloquee nuestra historia de vida, ¿no? Sino para que también nos ayude a ser más fuertes y poder ayudar y tenderle la mano ahora a otras personas que seguramente experimentarán lo mismo que yo experimenté en su momento, ¿no? Y que sería importante porque pues es impresionante cuando uno alza la voz, que empiezan a acercarse y decir a mí también y a mí también me hacía y era el mismo doctor y que pues incluso, Dulce, fíjate que yo hice una denuncia pública en un programa de radio y hablaban pacientes de este doctor que es psiquiatra y decían, es que a mí me hizo esto en la consulta, a mí me pasó esto. Entonces, pues se empezó como a hacer toda una red de cosas que este médico psiquiatra ejecutaba, ¿no? Fue suspendido de una asociación de médicos psiquiatras por esta parte, pero bueno, laboralmente sigue trabajando y eso es una pena que le permitan seguir trabajando, pero pues qué importante también es aprender a que esto que a veces nos pasa puede ser un recurso personal también para crecer, ¿no? Esto que llaman ahora crecimiento postraumático. Después de un trauma difícil, complicado, uno tiene dos caminos, o mantenerse todo el tiempo, pues, viviendo esta circunstancia y reviviendo, porque a veces así es, o lo revives, pero actúas de otra forma también para buscar una alternativa diferente que puede ser de ayuda incluso para ti misma y para otras personas. Sí, sí, total, ¿sabes? Creo que a eso nos referimos con la sensibilidad. Hace poco peleaba un poco, no peleaba, pero hablábamos sobre em, por qué estaban siendo mujeres terapeutas las que están atendiendo a mujeres víctimas de violencia sexual y por qué no incluimos también a hombres, ¿no? Si también pueden ser empáticos en este tipo de situaciones. Y claro, Sí, además hay algunas investigaciones que nos dicen que también la empatía se puede em, entrenar, ¿no? Y se puede desarrollar. Pero una diferencia importante, y es lo que retomo un poco de tu ejemplo, es la sensibilidad. La sensibilidad va más allá, trasciende más de la ujú, empatía, trasciende de me pongo en tus zapatos y intento entender lo que tú sientes y comprender lo que me dices y tener este reflejo, ¿no? Ante lo que me estás diciendo. Cuando una persona vive violencia de género, violencia sexual, ya no lo entiende de la misma forma cuando alguien más se lo comenta, ¿no? Y es un poco así lo es. retomando tus palabras, me dices, yo lo viví, fue sumamente estresante y lo lamento muchísimo, Leti, de verdad son cosas que quisiera que no pasaran, pero lo que es cierto es que después, cuando alguien se acerca y te dice: "Oye, viví este tipo de cosas", ni por aquí te pasa a revictimizar o decir: "¿Será verdad?". Sí, Porque ¿no? cuando uno ya estuvo en Por esos zapatos, supuesto. lo vive de una forma muy, muy diferente y entiende y puede empatizar de una forma que ya alcanza este nivel de sensibilidad, ¿no? Por eso la importancia también que yo resalto en que pues, seamos mujeres las que atendemos esto, porque no creo que haya una mujer que no haya tenido algún tipo de, haya vivido violencia y haya sentido esta parte, violencia de género, ¿no? Por supuesto. Este, entonces, te escuchaba y decía, creo que esa parte es importante. Sí es cierto que después de la intervención, como lo comentaba, se espera que se integre, ¿no? Que se integre. Yo creo que también hay mujeres que no se recuperan, ¿no? Quiero decir, no se recuperan en el sentido de, tampoco es que le encuentren un significado a esa violencia que vivieron, ¿no? O sea, tampoco es que digan, claro, esto me ayudó a ser más fuerte. No, o sea, no necesariamente tenemos que llegar a ese punto, ¿no? Porque, no sé, voy a poner un caso extremo, ¿no? Y que no necesariamente tienen que ser así para que lleguen a esta conclusión, pero una persona que fue abusada sexualmente por su padre años, ¿no? Desde muy chiquita Ujú. hasta ya muy grande, ¿no? Entonces,
y decir, ¿qué te dejó esa experiencia? Nada, ¿no? Nada más que Sí, trastorno, estrés postraumático, ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Entonces, sí se logra un manejo, una regulación emocional, pero no siempre un significado como ese, ¿no? No, la claro. verdad es que no siempre. Habrá mujeres que sí dicen, bueno, otra paciente, no voy a poner el ejemplo, que fue abusada sexualmente en un transporte público y ella se centró demasiado como, incluso como disociación al evento que estaba viviendo, se centró demasiado en los aspectos físicos de la persona, del violador y después dio el retrato hablado y gracias a eso lo atraparon y como bien dices, después de la primera denuncia salieron 5 más, ¿no? Así es. Entonces encuentra un significado, lo encontró, ¿no? Y ella lo dice y está bien ahora, muy bien, no es parte, ni siquiera lo integra, o sea, sí lo integra a su vida, pero ya no es algo relevante en su vida, ¿no? Pero no todas, y está bien, no, hay casos pues diferentes, ¿no? Ujú. Pero sumamente justo, importantísimo será la intervención que se pueda realizar, ¿no? Porque a veces pensamos que solitas podemos, y yo no digo que no, pero siempre contar con una dirección, con un acompañamiento de alguien profesional que cuente con esta formación tan específica y tan dedicada a tocar la parte más sensible de nosotras como mujeres, creo que es sumamente importante. Dulce, estamos ya en tiempo, ya se nos fue como agua, la entrevista, pero quisiera preguntarte, que nos dijeras algunos puntos, esenciales que tú consideres de todo lo que hemos hablado esta tarde y que además, si nos pudieras dejar, pues, alguna forma de poder contactarte para tener este tipo de apoyo, alguna asesoría, algo justamente para aquellas mujeres que se sienten todavía indecisas en buscar el apoyo, podamos brindarles una alternativa para que tomen la decisión de no vivirlo solas. Claro, claro. Sí, Leti, bueno, lo primero que diría es, nunca es tu culpa. O sea, si por ahí hay mujeres que se están identificando y dicen, he vivido violencia de algún tipo, sexual, en este caso que es lo que desarrollamos, no es tu culpa. Y no importa si el mundo te ha hecho creer que sí, jamás, jamás, jamás va a ser tu culpa, no importa en las circunstancias. Si estás experimentando también como ahí sensaciones principalmente de culpa, de vergüenza, ansiedad, depresión, creo que es momento de decir, buscaré un apoyo, buscaré acompañarme, ¿no? Porque algo que se habla desde esta perspectiva es no te vamos a decir qué hacer, ni cómo hacerlo, ni cómo está bien, vamos a acompañarte en el proceso en lo que se logra esta integración y este proceso terapéutico. Y, y bueno, también me gustaría por último decirle a los profesionales de la salud mental que trabajan este tipo de temas que es súper importante la sensibilidad ante esto. De verdad, hay que estar muy conscientes, hay que capacitarnos, hay que saber qué es la violencia de género, qué es la revictimización, qué es la perspectiva de género en estas intervenciones para posteriormente trabajar con esta población, ¿no? No cualquier psicólogo, psicóloga, Así y no es. cualquiera como demeritando, ¿no? Pero hay que tener una especialidad o al menos cierta sensibilidad nuevamente para trabajar con estos casos. Entonces yo les pediría que, que así se busque, ¿no? Y también decir, pues no lo sé, no sé cómo trabajar violencia de género, nunca lo había escuchado, refiero, ¿no? Así es. Como que, en eso concluiría. Bueno, voy a dejar mi correo, mi Adelante, correo adelante, Dulce. Sí. que es P de Pepe, S de sopa, C de casa, punto dulce, punto díaz, @gmail.com. Dulce, pues muchísimas gracias por dejarnos este contacto. Como bien dices, uno zapatero a sus zapatos y uno también es importante que refiramos lo que nosotros no sabemos hacer porque no somos todólogos. Algunos somos especialistas en un campo, otros en otro, y creo que es importante incluso nosotros saber a dónde referir. Y eso me involucra porque yo no trabajo cuestiones de género, yo trabajo otro tipo de temas, pero es importante, pues, saber, referir adecuadamente y contar con especialistas
realmente profesionales como tú que nos den como esa confianza de decir, yo te refiero con alguien que sé que va a tener esto que tú mencionas, la sensibilidad, el bagaje de conocimientos y además el profesionalismo para atender sobre todo este tipo de temas. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias y estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, gracias nuevamente por el espacio. Pues gracias a ti, Dulce, por abrir estos temas que no son sencillos tampoco de tratar, pero muy necesarios y que nos obliga a tener que compartirlo porque siempre pues cuidamos muchísimo la salud física, la salud mental y es nuestro compromiso además como psicólogas, ¿no? Muchas gracias, Dulce. Gracias. Buena tarde. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros nos escuchamos y nos vemos próxima emisión en punto de las 3 de la tarde, próxima semana. Hasta la próxima.